Nosotros hablamos nuestra Biblia en el capítulo 2, verso 31 del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 31. Vamos a estudiar, aleluya. Esto de la palabra del Señor nunca se acaba, aleluya. Capítulo 2, verso 31 del libro de Daniel. Es interesante, aleluya, caminar por la Biblia y ver cada uno, aleluya, de las cosas que la palabra de Dios nos ha hablado, amén. Amén, estamos ahí. Daniel capítulo 2, verso 31. La importancia del imperio griego. ¿Se acuerda de lo que le venía hablando? Vamos a llegar y llegaremos más a claridad de la helenización, ¿verdad? Como lo helénico, ¿verdad? El helenismo hasta el día de hoy ha repercutido en nuestra cultura. Capítulo 2, verso 31 del libro de Daniel. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las ceras en el verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Amén. Dejémoslo ahí. Padre, muchas gracias. Yo te doy gloria y te doy honor, Señor, te doy alabanza, te doy, Señor, toda la honra a ti. Tuyo es el reino, tuyo es la potestad, tuyo es, Señor, el poder. Sobre todo reinas tú. De ti proceden las riquezas y el poder, dijo tu siervo. Sobre todo dominas, Señor. Gracias porque hoy podemos entender, Señor, que pertenecemos a un reino, Señor, a una cultura diferente, Señor, y queremos ser cultivados cada día, cada momento, Señor, y llegar, Señor, aleluya, a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, bendice desde ya la exposición de tus palabras. Este tiempo, Señor, que hablaremos, Señor, lo hablaremos correcto, Señor, ante ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Aleluya. Siéntense, hermanos. Seguro que ya tiempo atrás, semanas atrás, que no venía hablando de esto, vimos la primera deportación, la segunda deportación, ¿verdad?, de los hijos de Judá hacia Babilonia. Y ahí, por eso, para contextualizar lo que voy a hablar, y ahí por eso que Daniel estaba en el exilio cuando él interpreta esta visión o este sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Usted sabe la historia del capítulo 2, en todo, que si usted lo ha leído, el rey había tenido una visión, pero no había alguno de sus sabios que pudiese interpretado, ¿verdad?, el sueño. Y por causa de no tener ninguna interpretación o no hallar a hombre alguno para poder interpretarlo, el rey dijo que iba a matar a todos. Pero, hermano, estaba Daniel, ¿verdad? Y Daniel le dice, si no me equivoco, a Arioc, el capitán, ¿verdad?, le dice: dame tiempo, vamos a orarle al Señor, no nos vayan a matar. Nosotros no tenemos nada que ver en esto, pero yo sé que hay un Dios en los cielos que Él revela todo y Él da a conocer todo. Amén. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de ver esto. Y vemos, hermano, que Daniel, ¿verdad?, empieza a hacer uso
de lo que Dios le había dado, de lo que Dios había depositado en él, de lo que Dios había otorgado a Daniel. Y Daniel interpreta el sueño, y ahí es donde partimos, ¿verdad? El capítulo 2, verso 31, Daniel empieza a interpretar, a dar a conocer el sueño. Nadie se lo había contado, ¿verdad? Ahora vienen y nos cuentan un sueño, y nosotros, pues, ¿me entiende? Interpretamos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí Daniel, él revela el sueño y también da el significado del sueño. Eso solamente Dios lo hace, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Él revela porque Nabucodonosor no quiso revelar y parte se le había olvidado, ¿verdad? De lo que había soñado, de lo que había visto. Entonces, Daniel que revela lo que es y da la interpretación, por eso en el verso 31 encontramos: tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua. Escuche bien. No se acercó el rey a decirle: fíjate, Daniel, que yo vi una estatua en visión, y esto era el aspecto, y este era el aspecto de cada parte de la estatua. Este era su aspecto, y cada metal, ¿verdad? Que vemos aquí, cada metal, ¿verdad? Empieza con el oro y reducido a qué, a barro, ¿verdad? Partes en barro y partes que en hierro, hasta que los pies de la estatua. Entonces, Daniel revela eso. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, lo que quiero acercar es esto, ¿verdad? En esta deportación, Daniel estaba, ya lo habíamos visto en el capítulo 137 del libro de los Salmos, que vimos el último, que cuando dijeron, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y decían: cántenos, cántenos canciones a Sión. Estaban tristes porque no podían cantar. Ahí el salmista es: ¿cómo vamos a cantar a Sión en tierra extraña? ¿Cómo vamos a cantar, verdad, a la ciudad del gran rey si estamos aquí, verdad, en cautiverio? No podemos. Habían colgado sus arpas, y usted puede encontrar, verdad, más del capítulo ese que le estoy hablando. Entonces, hermano, viene. ¿Y por qué es importante? Por eso le digo, ¿por qué sobresale el imperio griego? Una de las cosas, la cabeza dorada que ve Daniel, ¿verdad? Y aquí mismo voy a hablar un poquito de esto, pero va a ser ligeramente rápido. Dice el verso 37: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado, ¿qué dice? En tu mano, y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza dorada. Nabucodonosor, Babilonia, ¿verdad? El que comandaba Babilonia en aquel entonces, Nabucodonosor, era la cabeza dorada. Los babilónicos tienen un pensamiento terrible, ¿verdad? La forma de pensar, según los eruditos, la forma de pensar, la forma de entender de los babilónicos sobresalió mucho en el mundo antiguo. Ahora sigue: después de ti, dice, se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra. Escuche bien. Y dice, habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Pero quiero enfatizar el segundo imperio que se levanta. ¿El de qué? El de los medos y los persas, ¿verdad? Era lo que tenía lo que vio Daniel. De ahí viene Ciro, ¿recuerdan? Isaías habla mucho de Ciro el Grande. Y Ciro hermano, da un alivio al exilio, porque cuando usted va a ver el libro de Nehemías, de Esdras, y usted ve, Ciro es el que hace que regresen y restauren el templo. Hablando, ¿verdad? Restauran. Entonces, cuando usted va a Isaías, usted encuentra, el Señor habla, dice que Ciro, ¿verdad? Su ungido, así dice. Y esto comandó, el imperio persa fue comandado por Ciro el Grande. Usted lo encuentra, aleluya, y lo registra la Biblia. Entonces, hermano, vamos a ir rápidamente a Isaías 44, verso 24, y el 45, 27 es donde abunda hablar de Ciro el Grande, para que usted tenga un dato, porque no quiero contarles cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Isaías capítulo 44, verso 24. Es interesante, aleluya, hablar de esto. 44, 24.
Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. ¿Estamos ahí? Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo lo afirmo, la tierra sin ayuda, hago fallar los pronósticos de los impostores, escuche bien, hago necio a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de tu siervo. Y que dice, y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice, de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas. Escuche bien, serán que reedificadas y sus ruinas levantaré. Escuche. Y el que dice a la profundidad del mar, sácate y yo sacaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor. Escuche bien. Y él cumplirá todos mis deseos, dice, de Jerusalén será reedificada el templo, será echados tus simientes. Escuchen, levanta a Ciro el grande en el imperio medo-persa, levanta y hace algo. Bueno, la palabra, por eso es interesante ver que la palabra de Dios nunca va a fallar, nunca va a pasar. La palabra de Dios seguirá siendo la palabra de Dios. Él controla los tiempos y las edades. Estaban viviendo ¿qué? Un tiempo de exilio. Ahora, ¿por qué había venido el exilio? Yo venía hablando de hace tiempo atrás que Dios los había corregido. Escuche bien. Que Dios les había corregido. ¿Por qué? Porque se volvieron tras dioses ajenos. Se volvieron, ¿verdad?, contra la ley, contra la palabra del Señor. Entonces Dios de una u otra manera, eso es amor. La corrección de Dios para la vida del ser humano es amor. Escuche bien, la gente por eso dice Dios es amor, pero no entienden que la segunda palabra dice que también es fuego consumidor. Dios ama. Entonces, ¿qué hizo? Dio a su pueblo, fue azotado. ¿Por qué? Por reinos. Fue azotado su pueblo. Imagínense, hermano, cuando ellos estaban viviendo las calamidades que venían sobre ellos. Escuche, aquel pueblo sufrió. No es nada más que llegaron y fueron y dijeron ustedes se van con nosotros. No, las batallas que libraron, las pérdidas que tuvieron. La Biblia narra que los sitiaron cuando sitiaban cuando sitiaron a Israel, a Judá, hermano, los aislaban de todo lo que entraba. Es lo que yo les venía hablando hace poco, lo que está haciendo el gobierno en el país con el que está en guerra. Lo que lo ahoga económicamente y lo ahoga en todos los aspectos. Cierra las entradas de ¿qué? De donde entran ¿qué? El alimento, muchas cosas. Automáticamente ese pueblo empieza ¿a qué? A padecer o a carecer de cosas necesarias, alimentos, ¿verdad? Para la población, muchas cosas más, medicina, escuche bien, para los enfermos empiezan a morir en los hospitales. Todas esas cosas son ¿qué? Entonces un sitio que se levanta contra un pueblo. Lo mismo hicieron. La Biblia dice que hubo que gente, el historiador Josefo habla que los nobles, escuche bien, los nobles, los que de la high class comían a sus hijos. La barbaridad. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Llegaron a qué? A cometer canibalismo. ¿Pero por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Porque le dieron la espalda a Dios. No, el capítulo 28 del libro de Deuteronomios dice, estas son las bendiciones desde el capítulo 1 hasta el verso 15, son las bendiciones presentadas si oyeres la voz de Jehová. Si guardas esto, estas bendiciones van a venir sobre ti. Pero ya del capítulo 15, del verso 15 en adelante, y estas maldiciones vendrán sobre ti. Las enfermedades que mandé a Egipto, esos vendrán sobre ti si no oyeres y no haces cumplir la palabra del Señor. Se olvidaron. Entonces aquí, bueno, hermano, estoy contextualizando. Entonces, hermano, da un alivio cuando Ciro
llega al reino, ¿verdad? Y hace el imperio y todo esto, entonces, hermano, da un alivio. Hace que los que eran, los que deseaban, ¿verdad?, volver al Señor. Yo les decía hace unos meses atrás que ahí con Daniel dice que los hijos de Judá, de los más nobles, de los mejores, el rey mandó a buscar para que sirvieran en el palacio. Entonces, no solamente estaba Daniel y sus 3 amigos, habían otros tipos que ellos de plano dijeron: caímos aquí, estamos bien. Aquí estamos bien. Pues a él no les importó más lo que pasaban, ¿verdad?, sus hermanos en Judá. Si ves el caso en el capítulo 1 del verso 13 en adelante del libro de Nehemías, también nos narra la Biblia de cómo cuando llega Anani de los, ¿verdad?, de Judá, llegan a visitar a Nehemías. Nehemías se interesa y les pregunta: oye, ¿cómo están allá en Jerusalén? Anani le empieza a contar, dice: estamos en calamidad. Los portillos están destruidos, cada quien hace lo que somos oprobio, somos vergüenza de nuestros vecinos, hablan de nosotros, nos dicen esto, nos dicen aquellos. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías estaba en buena posición, era el copero del rey, ¿sí o no? Nehemías era el copero, no tenía necesidad, pero había algo en él. Había algo en él que dice: no. Y lloré al Señor y me senté, hice ayuno, rasgué mi vestido y le dije, y hace una oración, una confesión de humillación, y le dice: Señor, esto, aquello. ¿Y qué? Regresa. El deseo de estos hombres, como Daniel en el capítulo 9, usted va a encontrar que Daniel también hace una oración similar a lo que hace Nehemías. El deseo de estos hombres no es estar fuera de su pueblo, es estar dentro de su pueblo, donde habían dictado, donde se les había dado leyes, mandamientos, estatutos, donde se hacían los sacrificios. Es lo que querían, el anhelo de ellos ardiente es servir al Señor. Pero estaban que fuera, pero sirvieron, escuche bien, sirvieron para marcar y para dar a conocer lo que Dios iba a hacer o lo que Dios estaba haciendo. Entonces, hermano, vemos todo esto, hermano, y vemos cómo, aleluya, beneficiaron, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 22, Ciro promulga un edicto, ¿verdad?, para que permitió que Judá y todos los demás cautivos regresaran a casa. Ciro es el que hace que regresen los cautivos de Judá, parte de los cautivos de Judá. Escuche bien. Ahora, ¿por qué es importante? Volvamos otra vez a esto, ya que narré los 2 imperios, pero quiero narrar lo que es el imperio griego. ¿Por qué el imperio griego es muy importante y por qué sobresale? Y ahí, ¿se acuerdan ustedes en los estudios de los jueves que nos mencionaban la palabra la helenización de todo el mundo occidental? Hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad?, vamos a conocer y vamos a ir entendiendo por qué impactó más el imperio griego. Mire, hermano, ahora, escuche bien lo que le quiero decir. Es muy interesante. Dice ahí en el verso 39: y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Un imperio de bronce. Y esto está dicho, ¿verdad? Dice que el vientre, ¿verdad? El vientre era de bronce. Y hermano, ahora, ¿cómo se caracterizaban los griegos? Según, ¿verdad?, usted ve la historia, los griegos eran que muy dados a cuidar mucho el vientre. A cuidar mucho el vientre, a hacer mucho. Por eso de ahí viene el gimnasio, la palabra gym, ¿verdad? Eran muy dotados, muy cuidadosos a qué, a cuidar, ¿verdad? Eran muy, ¿verdad?, dados a tener una buena figura. Y otra de las cosas que se levantan eran que muy dados a los apetitos carnales.
a los apetitos sexuales los griegos. Ahora, pero ¿qué dice? Un reino se va a levantar y va a gobernar, el tercer reino se va a levantar y va a gobernar ¿qué? Toda la tierra, escuche bien. Y esto es interesante, desde la India hasta España, los griegos, hermano, o la helenización fue muy grande. Y ahí es donde entendemos que lo que vemos en la Biblia, aleluya, y lo que pasa es muy interesante. Amén. Mire, hermano, la expansión de la cultura griega, lo que quiero decirle, y la palabra helenizar, mire, y esto proviene del término heleno, escuche, heleno, y eso deriva del griego antiguo Helen, en la palabra es Hellen, es un nombre mítico del progenitor de los griegos. Por tanto, helenizar significa en esencia hacer griego o convertir a la manera griega. Escuche bien, helenizar. ¿Por qué? Ahora, usted me va a entender por qué la cultura, toda cultura que cuando usted llega a un país, le hablé desde el principio, usted llega a un país y se adapta a las costumbres, culturas de dicho país, ¿sí o no? Usted, dígame una cosa, usted para el 25 de noviembre, ¿usted qué? Celebra Acción de Gracia, ¿o no? ¿O qué se come pues? ¿Y qué hacen? Quizás ya no comen pavos todos, pero más de una carne asada o algo ustedes lo hacen. Entonces, ¿y esa costumbre estaba en su país? No estaba en su país. Ojalá y no celebren los días de los muertos, Halloween, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Eso sí no, ¿verdad? Pero usted participa de una u otra manera, es llevado a participar, ¿sí o no? Inclusive las iglesias cristianas hispanas, ¿verdad? Con su mayoría, en su totalidad, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Inmigrante, celebra. Ya hay cultos, ¿verdad? El culto de acción de gracias de ese día, de acción de gracias. Entonces, ¿qué? Eso es un ejemplo claro de hacer lo que a la cultura que americana. Es lo que le estoy dando a entender. Entonces, la palabra helenizar, ¿verdad? Significa hacer griego o convertir a la manera griega. Y su significado, hermano, principal se refiere al proceso de la historia de la difusión de la cultura, regar la cultura. Amén. Las costumbres, el idioma, la religión, la arquitectura. Mire, hermano, eso es lo que hace cuando se levanta. Y este tiene un personaje, ¿verdad? Y este tiene un personaje principal que se llama Alejandro Magno. Escuche bien, este tipo es tan inteligente. La Biblia dice, hermano, y cómo fue desarrollando su poder y desarrollando, aleluya, su habilidad para conquistar. Vamos a ir ahí, el capítulo 11. De Daniel. Dice el verso 1 en adelante: y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecer y protector, dice. Y ahora te declaré la verdad. He aquí se levantará 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas riquezas. Y todos ellos, cuando éste se haya hecho fuerte con su riqueza, iniciará todo el imperio, dice, contra el reino de Grecia. Está hablando, ¿verdad? Estoy adelantándome un poquito. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo.
no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues el reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará su dominio y será un gran dominio. Escuche bien. La Biblia habla, hermano, que cuando se levantó Alejandro Magno, dice que era tan poderoso para conquistar, tan rápido que era para conquistar, que el escritor Daniel habla que dice que vino como un fuerte y empezó a conquistar. Ahora, a lo que quiero llegar, hermano, es esto. Mire, en el año 336 antes de Cristo, cuando Grecia estaba formada, escuche bien, en ciudades y estados y sus, ¿verdad?, sus territorios repartidos, Alejandro Magno, él sucedió a su padre. Dice que su padre se llamaba Filipo como rey de Macedonia. Mira, hermano, la velocidad para conquistar nuevas tierras no tenía comparación, era muy rápido. Dice que en tan solo 13 años, escuche bien, venció a Siria y a Egipto y derrocó al imperio medo-persa y llegó hasta la India. Escuche bien lo interesante. Por eso, hermano, la importancia, cuando usted lee el capítulo 2, lo que estamos viendo del libro de Daniel, usted ve, hermano, la importancia de eso. ¿Y por qué queremos llegar a esto? Mire, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que ahí vamos a permanecer un rato, en el capítulo 8 del libro de Daniel, dice la Biblia, en el año, voy a ir al verso 2 para resumir, cuando miré la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está a la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, he aquí que un carnero estaba delante del río. Dice, tenía 2 cuernos, escuche bien, tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció del último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Escucha, estos dos cuernos de este carnero son los medos y los persas. Yo creo que me siga ahí. Dice el verso 5, estando yo observando, he aquí un macho cabrío, escuche bien, un macho cabrío venía del occidente sobre la velocidad, lo que habla, sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar suelo. Escuche bien, el macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie pues que lo librara del carnero y su poder. He aquí es donde encontramos la velocidad, lo que yo le venía diciendo. Tenía tanta fuerza y dicen los historiadores que este tipo era joven, que este tipo era muy joven, pero tenía una gran habilidad para conquistar. Una gran habilidad para conquistar. Y la Biblia nos da detalles. Quizás usted ha escuchado unos mensajes referente a esto años antes, acerca de las torres gemelas. Aquí no vamos a ver esto, ¿verdad? Y no vamos a llevar, sino que estamos hablando de estos imperios, cómo
fue destronado. La habilidad de Alejandro Magno, usted hoy va a tener tarea para ir a investigar lo que es Alejandro o lo que fue Alejandro Magno. Pero la habilidad para conquistar, la fuerza que tenía, la rapidez con la que conquistaba. Dice la Biblia que aquel carnero así deshacía y ninguna bestia, pero vino aquel macho cabrío y le quebró sus 2 cuernos. Escuche bien. Ahora, el dato que da aquí, hermano, dice el verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Ese cuerno que se había levantado, dice la historia que Alejandro Magno murió en la flor de su juventud. No llegó ni a los 40 años cuando murió. Fue quebrado. Y de esos 4 salieron, de ese reino salieron 4 reinos. Interesante. Pero ahora, lo que quiero llevarlos es esto. Miren, y quiero darles más datos, el proceso de la helenización. Antes de que Alejandro Magno se expandiera, había colonias griegas por el Mediterráneo y el Mar Negro desde el siglo 8 antes de Cristo. Estas colonias, mire hermano, establecieron contactos comerciales, culturales con las poblaciones, ¿verdad? Ahí cerca, o locales. Y ellos, hermano, contribuyeron a la difusión de elementos de la cultura griega. Pero cuando Alejandro Magno conquista, entonces esa expansión de lo helenístico alcanzó su máximo esplendor. Ya cuando él llega al poder, como el que maneja el imperio de aquel entonces, él expande estas cosas. Hermano, ¿por qué era interesante? Lo que no leía hace ratitos, cuando él muere, ese imperio, su vasto imperio, se fragmenta, ¿verdad? Se quiebra en varios reinos y gobernados por 4 generales, o lo que le llamaban diadocos. Escuche bien. Uno de los reyes se llamaba Ptolomeo, uno de sus generales se llamaba Ptolomeo. Estos hermanos reparten el reino, pero sobre todo, la historia nos cuenta que Alejandro Magno en cada ciudad que iba, sí dejaba que los pueblos hicieran, ¿verdad?, conforme a su costumbre, pero él agregaba y él hacía que las culturas o las costumbres de los griegos sobresalieran. Y de eso que yo estoy hablando, el mundo occidental está lleno de esa cultura. Yo le quiero decir, estamos helenizados. Usted no va a decir, bueno, ¿qué? Estamos helenizados, tenemos esa cultura. De una u otra manera ha impactado en nuestra vida. Nuestras naciones, por ejemplo, yo le quiero nombrar una de estas. ¿De dónde viene la palabra democracia? Nuestras naciones democráticas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? Es palabra griega. Y hacer, ¿verdad?, democracia es lo que ellos inyectaron. Usted se da cuenta que los países democráticos versus ¿qué? Los países en dictadura. Los países en dictadura, como los conocemos, ¿verdad? Corea del Norte es un país que en dictadura. Aquí aunque queramos decir, no, pues Latinoamérica está gobernado por dictadores, no, porque ¿qué? Porque hay personas que todavía alzan la voz. Bueno, algunos países de Centroamérica o de Latinoamérica que tienen ciertos tentáculos, ¿verdad?, de dictadura. Pero hermano,
Aquí sale el pueblo, sale a protestar. Si no le gusta su gobierno, sale a protestar, ¿no? En México sale el pueblo y protesta. En Guatemala sale el pueblo y protesta. En El Salvador sale el pueblo y protesta. Nadie que, como los países en dictadura, van y no dejan que protesten las personas. Van y los agarran y ¿qué? Meten al calabozo. ¿Se acuerda Siria? ¿Se acuerda cuando derrocaron al presidente sirio hace unos años atrás, un año atrás? ¿Se acuerda cuando lo votaron, lo derrocaron? Hermano, encontraron que habían ¿qué? Prisiones subterráneas donde mataban a ¿qué? A los opositores políticos. Y el gobierno tenía controlado a toda ¿qué? La gente, a toda su gente. No pasa eso aquí. Hay algo que encuentran, ¿verdad? En las noticias. Por ejemplo, Venezuela tiene el helicoide que le llaman, una prisión, ¿verdad? Que tienen en el centro, no sé si es de Caracas, pero hermano, una prisión terrible donde matan a sus opositores. Pues Cuba es otro de los países donde vemos, ¿verdad? Quizás ya ahorita ya no en su totalidad, pero escuche, los años 80, los años 90, los años donde aquello, hermano, era terrible. Ahorita pues me entiende, ya con el internet las personas sobresalen, pero hay países que cancelan completamente ¿qué? Las redes sociales y todo para que no se dé a conocer lo que está pasando. Entonces, hermano, de alguna otra manera estamos ¿qué? Helenizados. Esto que leemos, por eso lo quiero llevar a eso. Esto que leemos, casi el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Cuando Jesús vino, hermano, estaba helenizado ya todo eso. Por eso la palabra logos, ¿de dónde? Cuando usted ve en Juan capítulo, en el principio era el logos, la palabra, esa logos, ¿de dónde cree usted que viene? Lo que nosotros debemos, por eso, hermano, la historia es muy buena, por eso la historia deberíamos de ver la historia y ver muchas, para no fracasar, para no errar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, una de las cosas, fundaciones de ciudades, lo que hace la helenización. Se fundaron numerosas ciudades de nueva planta siguiendo el modelo griego, escuche bien, con teatros, gimnasios, templos, agoras, ciudades que llevaron su nombre, Alejandría en Egipto. Eso es hermano, una forma, es un ejemplo, ¿verdad? De la helenización. En la segunda ciudad luz del país de Guatemala, que es Quetzaltenango, usted va, no me recuerdo el lugar, pero creo que le llaman el Templo Minerva, ¿verdad? Idéntico a una arquitectura griega, sus columnas. Déjeme equivocar, los que están aquí, los de El Salvador, los de Honduras, los de diferentes, tienen, hermano, cosas que vienen de allá, o que la arquitectura, el templo, cuando decimos, el templo Minerva es famoso allá. Entonces, hermano, ellos cuando fundaron la ciudad, todo, ¿cómo introducieron? División del idioma griego, el griego koiné, una forma dialectal común, se convirtió en lengua franca del Mediterráneo oriental, facilitando la comunicación y el intercambio de cultura. Qué interesante, ¿verdad? El idioma, ¿cómo fue, hermano, llevado? ¿Para qué? Para progresar a las personas, para que las personas progresaran, las ciudades progresaran. Escuche bien. Cuando vemos esto, la helenización, ahora miramos, ¿verdad?
Durante años y durante décadas hemos visto cuál es el idioma que se tiene que manejar en todo el mundo para hacer negocios. Y la plata o el dinero que se tiene que manejar en el mundo para hacer negocios. El español, no. El idioma que manejan todos, ¿verdad? Los que tienen plata, y ya sea de países como de Asia, como de Europa, como de todos los lugares, es el inglés. Así le quiero decir, es el inglés. Para hacer todas las transacciones es el inglés. Ahorita ya está subiendo la segunda, pues según lo que los políticos o ¿verdad? Los que manejan las finanzas y todo esto, el otro idioma que se tiene que aprender sí o sí es el mandarín. ¿Que viene qué? De China. Porque en el futuro se van a hacer transacciones en ese idioma. Quiera o no, todo empresario, todo hombre de negocios tiene que aprender para comunicarse, para entrelazar ¿qué? Hacer negocios. Otra de las cosas que, escuche bien, ¿por qué? El idioma facilitó mucho a que se entendieran. Igual hoy que se reclama que el inglés para hacer negocios, que se entiendan, porque los que manejan la plata son estos. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta con qué se compra el petróleo? Con los quetzales de Guatemala. No valen. Todas las transacciones de aceite o de petróleo se compran ¿en qué? En dólares, pues se llaman petrodólares. ¿Sí me entiende? Y tal vez en el futuro, lo que le estoy diciendo, se va a manejar el yuan para hacer transacciones. Pero todo se maneja de esa manera. El yuan es el chino, ¿verdad? El dinero chino. O el rublo, se puede decir que el rublo de Rusia, ¿verdad? La plata, el dinero ruso. Pero eso, hermano, no es una veracidad. Yo le estoy diciendo, puede ser. Pero ahora, la realidad es que tenemos que, la cultura, hay que aprenderse. Entonces, hermano, vemos esto, que todo, hermano, la comunicación se produjo. Ahora, el sincretismo religioso, se produjo un sincretismo entre las religiones griegas y las locales, escuchen, dando lugar a una nueva forma de culto. Escuche bien. Todo, que es el paquete completo. Cuando este tipo llegó, todo el paquete completo lo introdujo. Esto es, no quitando, sino que se entrelazó, que era más fácil. Esto se va a presentar y esto y esto. Adopción de costumbres griegas. Las élites locales adoptaron la moda, la gastronomía, la literatura, la filosofía griegas, integrándolas con sus propias tradiciones. Escuche bien. Mire, la gastronomía, la forma, ¿verdad?, de participar en los alimentos, la forma, hermano, de comer todas estas cosas. Todas estas cosas que fueron adaptadas. ¿Por qué? Ahora, lo que yo más quiero resaltar, hermano, ¿qué es? Es la filosofía que ellos introdujeron. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 18, aleluya, del libro de Hechos, capítulo 18, 19, encontramos cómo nos narra la Biblia que el apóstol Pablo, cuando llega a una de las ciudades, hermano, estaban interesados los griegos. ¿Quién es el que llegaba? Porque les interesaba de saber cosas nuevas. ¿Eran qué? Pensantes. Por eso, hermano, yo le quiero decir algo. Si usted no es una persona interesada, claro, yo le quiero decir, la palabra de Dios es lo más hermoso que puede ver. Es lo más, y hay que abrirla, hay que estudiarla y muchas cosas más. Pero si usted, escuche bien, no se interesa más allá en abrir un libro, en ver un libro, en educarse, hermano, usted, le quiero decir con el dolor de mi corazón,
usted está pasando por gusto sobre esta tierra. Porque para conocer hay que indagar. Hay que indagar. ¿Cómo puedo ser contrapeso y cómo puedo debatir contra alguien que tiene mucha filosofía? Pues el apóstol Pablo nos da a entender. ¿Sabe qué le dijeron al apóstol Pablo? A ver qué nos va a decir este palabrero ahora. ¿Qué dijeron? Así dijeron los griegos. Mire, a ver, cuando el apóstol Pablo llegó, dijeron, a ver qué nos va a decir este palabrero ahora. ¿Cómo lo va a tomar el mundo a usted? Le puede tomar como ignorante, como palabrero, sin estudio. Pero cuando el apóstol Pablo empezó a insertar, creo que en el capítulo 18, si no me equivoco, cuando dice, hey, veo que tienen muchas cosas, muchos nombres de sus dioses, y encontré que hay uno que dice al Dios no conocido, altares que habían levantado. Este era el altar para Júpiter, para Venus, para aquel, para el otro, y había un altar que no tenía nombre. Eso decía, esto es para el Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo, hermano, dado y entendido en las escrituras y en lo que es la filosofía y la cultura de ellos, les hace entender y les dice, al Dios que ustedes dicen ahí no conocido, ese es de Dios al que yo les vengo a decir quién es. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un bruto? No. Ese tipo era, dicen los historiadores, que entre la Biblia aparecen dos personajes muy importantes. Isaías, que era muy estudiado, y el apóstol Pablo, que también era muy estudiado. ¿Se acuerdan que una vez le dice creo que es a Timoteo, que le dice, y no te olvides de traerme el capote, pero los pergaminos que dejé, que dice, en Troas? Tráeme el capote y no te olvides de los pergaminos que dejé en Troa. Escuche bien. Y él, a la hora de disertar con los filósofos griegos, siempre les hablaba y les decía, así como dicen sus sabios, sus filósofos. ¿Por qué? Porque estudiaba sobre ellos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se debe de conocer. No es de pasar por gusto en estas cosas, no. Porque es importante y porque pusimos por tema, por la importancia del imperio, por lo que se hizo. Amén, por lo que se hizo. Ahora, hermano, por lo que hicieron. Por lo cómo educaron, cómo cultivaron y cómo extendieron su cultura. Es lo mismo que nos manda la palabra del Señor. Capítulo 29, si no me equivoco, del libro, el 28, vamos a ir a Mateo, capítulo 28, escuche bien, y esto es para comprometer, nosotros, hermano, no tenemos cultura de esta tierra, nosotros tenemos que cultura del cielo, amén. Capítulo 28 del libro de Mateo, verso 19, para los que se nos ha olvidado. Dice, capítulo 28, verso dice, id pues y haced ¿qué? Discípulos de toda. ¿Cómo yo voy a ser discípulo a una persona? ¿Cómo voy yo a enseñarle y a entregar todo lo que a mí me han dado? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a entregar la cultura del reino? ¿Cómo voy a cultivar a esa persona? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo lo voy a hacer? Enseñando. Ahora, la palabra nos da la respuesta. Escuche bien. Y hermano, dice, discípulos de todas las, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Vaya, entonces usted y yo, hay algo que nos han dado
y que podemos enseñar. Y si no lo tengo, ¿qué pasa? Y si no lo tengo, y si no me ha interesado, ¿qué pasa? Es lamentable que el evangelio o muchas personas dentro de la iglesia no les interesa. No les interesa demostrar la cultura del reino. Ahora, pero ¿por qué estos tipos helenizaron? ¿Por qué estos tipos llevaron su cultura a cada pueblo y a cada ciudad? Lo llevaron e hicieron entender quiénes eran. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿por qué no hacemos entender a la humanidad perdida quiénes somos? ¿Y por qué estamos en este lugar? ¿Y por qué tenemos que demostrar que somos hijos de Dios? El capítulo 8, versos 16, 17 del libro de Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es la verdad. ¿Somos qué? Hijos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Por eso vemos en Cristo Jesús, le dice a Pilato, si no me equivoco, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores vinieran y pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá arriba. Cuando Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para matarte y para dejarte libre. ¿Qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te hubieran dado de allá arriba. Entonces, como creyentes, hermano, ¿por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué la iglesia retrocede? Bueno, yo le voy a llamar de esa manera. ¿Por qué parte de la iglesia retrocede? Porque la iglesia nunca va a retroceder, porque tiene a Cristo como comandante en jefe, guiándolo, aleluya, hermano, llevándolo hacia la patria celestial. ¿Pero por qué? La falta de compromiso. ¿Por qué la falta de responsabilidad de las personas dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué el entusiasmo? ¿Por qué no hay ese entusiasmo de servir al Señor? ¿Por qué no hay ese entusiasmo de entregar mi vida al Señor? ¿Por qué no hay ese entusiasmo de guardar la unidad en el Señor? ¿Por qué? La gente está viviendo, aleluya, sin cultura de reino. Y no como lo predican aquellos predicadores, aleluya, que sacan plata. No, yo te estoy hablando de la cultura real, de vivir como Cristo quiere que se viva. Que seamos día a día semejantes a Él. Jesús no tuvo hipocresía, Jesús no hubo mentira en Él. Jesús no hubo maldad en Él, concupiscencia. Jesús no hubo nada en eso. Jesús no tenía palabras vacías. Jesús no hacía promesas vacías. Jesús hablaba la verdad. Esa es la verdad del evangelio. Esa es la verdad del evangelio. Por eso cada uno de nosotros pertenecemos a un reino, aleluya. Y las promesas, yo siempre le he hablado, las promesas que nos dio el Señor son verdaderas. Las promesas que te da el mundo es una falacia. Lo que te promete el mundo es una falacia. El mundo no te va a educar, el mundo te va a destruir. Porque la misma Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, mas yo vine a dar vida y vida en abundancia. Eso es la verdad del evangelio. Esa es la verdad de la cultura del cielo. Que no hay mentira alguna en ello. Hay siempre verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Por eso que basta de palabras falacia, de palabras huecas. Vamos a hacer cumplir ¿qué? Lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Que la cultura del mundo no nos atraiga. El mundo tiene su cultura. El mundo miente, el mundo fornica, el mundo adultera. Eso es lo que es el mundo. Pero la palabra de Dios dice que sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, sed santos y comportaos como santos del Señor.
Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad que Cristo nos dejó. Que no haya ira, no haya discordia, que no haya que envidia, que no haya que cosas semejantes, aleluya, que no se nombra entre los gentiles, que haya siempre armonía, que haya paz en los hijos de Dios. La iglesia primitiva nos dejó, aleluya, guiado por el Espíritu Santo, nos dejó, hermano, un modelo que se congregaban unánimes. ¿Para qué? Para la oración, el partimiento del pan. ¿Y qué? Para seguir la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdad del Evangelio. No hay otra verdad. Pero hoy vemos que gente retrocediendo, gente que volviendo atrás. Tienes cultura. Y no te vas a presentar ante un mundo impío, aleluya, con una cultura débil. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? Hey, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Pero que hay que tener una cultura sólida, hay que ser determinado en lo que estamos haciendo. No hay que ser flojos ni haraganes, hay que estar convencidos y fuertes para el Señor. Eso es la verdad del Evangelio. Mira, hermano, pasa algo muy importante. Voy a volver otra vez. ¿Por qué Daniel, y llama mucho la atención estudiar, casi ya estoy terminando, aleluya, llama mucho la atención lo que Daniel habla, que solamente Dios es el que puede revelar. Aparte, mi hermano, de él decir todas estas cosas, aparte de él de decir lo que va a pasar en el futuro, él se detiene y él se para en lo verdadero. Y eso es lo que tiene que hacer cada creyente y cada individuo, es pararse en lo verdadero. Yo le dije hace unas semanas atrás, ahora la verdad es cuestionada. Se han cambiado los papeles. Ahora a la gente le cuesta hablar verdad. La gente le cuesta hablar verdad. ¿Por qué? Porque usted es catalogado, si habla verdad, hermano, lo van a tratar ¿de qué? De malo. Lo van a tratar de anticuado. Lo van a tratar ¿de qué? De que no pertenece a esta sociedad. Es lo triste. Desde las más altas esferas de la política se habla que mentira en abundancia. Daniel se para y dice, esto va a pasar y esto va a pasar. Lo que Dios le dice, esto es lo que va a pasar y esto es lo que vi y esto es lo que va a pasar. Pero no temen decirle, mira, hey, vas a caer. Y cada uno de los imperios va a caer. Ahora, a lo que quiero terminar con esto es en el versículo último, que una piedra no cortada por mano, que destruyó la estatua y lo hizo polvo. Y todo aquello que, como el tamo que arrebata el viento, se lo llevó. No hay estabilidad en este mundo. No hay estabilidad. Sin Cristo no hay estabilidad. Sin Cristo, hermano, es una vida perdida. Sin Cristo. Por eso que todas nuestras cosas deben estar establecidas en Cristo Jesús. Ahora que entiendo, hermano, y veo estas cosas, mi vida tiene que estar establecida en Cristo Jesús, porque nada de esta vida va a perdurar. Nada de esta vida va a quedar parado. Solamente que, dice la Biblia, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Dice la Biblia, la palabra, Isaías en el capítulo 55 dice, la palabra va y llegar y va a hacer lo que tiene que hacer, por la cual es enviado que haga. Dice, la palabra es como espada de dos filos que penetra y, hermano, va y sabe todas las intenciones del corazón. Nada mejor que tú y yo tengamos y traigamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Si no, lo demás es falacia. Lo demás es falacia. Lo demás es triste, lo demás es inútil, lo demás es falto
de todas y de muchas cosas. La palabra de Dios es lo más interesante. Es la que ha perdurado. Todos estos reinos han hecho polvo, se han hecho polvo. Mas el reino al que nosotros pertenecemos perdurará por los siglos de los siglos. No acabará. Todo va a acabar. Pero el Señor estará firme. Por eso, hermanos, sirvamos al Señor, sirvamos, aleluya, lo que Él quiere para nuestra vida. La iglesia del Señor, yo le voy a decir una cosa, aunque parezca que la iglesia pierde su fuerza, estoy hablando a nivel mundial, porque no todo, aleluya, lo que se hace en una iglesia, si podemos ver, es de Dios. No todo. En todas las denominaciones, no todo lo que se hace allá es de Dios. En unos lugares que le roban la plata a las personas. En otros lugares que hacen pasarelas de moda, ¿verdad? En otros lugares se cuentan chistes, en otros lugares se cuentan esto. Pero hay un remanente, aleluya, que hay un remanente fiel que quiere seguir las pisadas de Cristo Jesús. Hay algo que, hermano, que hay en debe haber en nuestro corazón, ese amor, hermano, sobre todas las cosas, hermano, debe de haber ese amor hacia Cristo. Debe de haber esa entrega hacia Cristo, como nos hablan los hombres de la Biblia, los hombres que sirvieron al Señor. ¿Sabe qué? Aquel tipo llamado Elías dijo: tengo un vivo celo por Israel, o por las cosas tuyas, porque todos tus profetas los han matado y solo yo he quedado. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró, pagó y ganó con su sangre preciosa, debe de tener ese amor genuino para con Él. Fallarle, no hay margen, aleluya, para el fallo, porque tenemos abogado para perdón de pecados. Siéntase mal, siéntase triste. Por eso habla el capítulo 4, verso 30 del libro de Efesios. Dice que no contristemos al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Pero hay gente que ya no le importa contristar al Espíritu de Dios con sus actos, con sus hechos, con sus indiferencias. Ya les da igual. Estoy hablando a nivel mundial, ahorita en las redes sociales. Hay gente que no le teme, ya no tiene ese temor, porque ha tomado la iglesia como un club nada más. Y cuando la palabra de Dios dice que es que el fundamento de la verdad, el pilar de la verdad, algo que venía explicando el día jueves, hermano, la iglesia tiene identidad. La iglesia no es un club nomás, la iglesia es la esposa, la novia del Cordero. La iglesia es por la que Él vendrá. La segunda venida de Cristo a este lugar, aleluya, tiene el objetivo y tiene el motivo principal de ¿qué? De llevarse a su iglesia. A nadie más van a vestir de lino fino más que a la iglesia, aleluya. Por eso la iglesia tiene un rol importante en este mundo, vivir en santidad. Vivir ¿qué? En armonía, vivir en paz. Esa es la iglesia de Cristo.